Mi hija me dejó de hablar hace 12 años, pero ahora regresa como si nada para hablar de mi herencia. De lo que vamos a hablar es de cómo no va a recibir nada. Han pasado ya 12 años desde que mi hija dejó de hablarme. 12 largos años de silencio absoluto, y ahora, de pronto, vuelve como si nada, para hablar sobre mi herencia. Pero esta vez, la conversación que vamos a tener no será sobre lo que ella espera recibir, sino sobre por qué no va a recibir nada. Para entender cómo llegamos aquí, tengo que retroceder más de una década, cuando mi esposa, tenía 57 en ese entonces, y yo, con mis 60 años, decidimos separarnos después de 20 años juntos. Las diferencias entre nosotros se habían vuelto demasiado pesadas, más grandes que cualquier razón que tuviéramos para seguir casados. Nuestra hija, Amber, tenía 15 años. A esa edad, era lo bastante grande para captar lo que estaba pasando, pero demasiado joven para comprender las complejidades del amor adulto y las grietas que pueden abrirse en un matrimonio. Recuerdo perfectamente la tarde en que nos sentamos con ella para contarle que íbamos a separarnos. Su cara se quedó sin color, los ojos muy abiertos. ¿Qué? ¿Por qué? ¿Es por mi culpa?, nos preguntó, completamente en shock. Intentamos calmarla. Le dijimos que no tenía nada que ver con ella, que simplemente ya no podíamos hacer funcionar nuestro matrimonio. Pero fue como hablarle al viento. Rompió en llanto y gritó, ¿cómo pudieron hacerme esto? ¿Cómo pudieron romper nuestra familia? Su dolor fue tan profundo que por un instante dudé de nuestra decisión. Pero la verdad es que nuestro matrimonio ya estaba muerto. Seguir juntos solo habría hecho más daño. Tratamos de razonar con ella, pero no quería escuchar. Le repetimos una y otra vez que la amábamos, que siempre sería nuestra prioridad, pero nada de eso entraba en su cabeza. Para ella, una familia solo existía si vivíamos todos bajo el mismo techo. Intenté acercarme, abrazarla, pero se apartó de mí y me gritó, «Todo esto es culpa tuya». Luego salió corriendo, se encerró en su habitación y dio un portazo tan fuerte que retumbó en toda la casa. Miré a mi esposa, confundido, y le pregunté qué demonios significaba eso. Ella solo se encogió de hombros y me dijo que no sabía. No era el momento de discutirlo, así que lo dejé pasar. Pero desde ese día, sentí que algo se había roto entre Amber y yo. Después del divorcio, las cosas empeoraron. Mi exesposa consiguió un trabajo en otra ciudad y se mudó. Amber decidió irse con ella, aunque legalmente teníamos custodia compartida. En teoría debía pasar tiempo conmigo, pero rara vez lo hacía. Durante meses intenté mantener el contacto, llamadas, correos electrónicos, invitaciones, y a veces, solo a veces, aparecía para un brunch o una cena. Se sentaba frente a mí, comía casi sin hablar y se marchaba enseguida. Era como si estuviera ahí por obligación. Siempre llevaba un regalo para ella, tratando de hacerla sonreír. Pero cada vez que los abría, ponía esa cara de desagrado y decía, «Gracias, ¿eso es todo?». Me hacía sentir como si me estuviera haciendo un favor al aceptarlos. Una vez decidí no llevar nada, pensando que quizás los regalos la incomodaban. Pero eso fue peor. En cuanto se dio cuenta, se levantó molesta y gritó delante de todos en el restaurante, «¿En serio? ¿Viniste con las manos vacías?». Luego salió corriendo antes siquiera de pedir la cena. Cada intento por acercarme solo la alejaba más. Al final, simplemente me rendí. Me prometí no ser yo quien la contactara primero. Esperé a que fuera ella quien diera el paso, pero ese día nunca llegó. Después de un año, no aguanté más y empecé a mandarle tarjetas de cumpleaños y Navidad. Nunca recibí respuesta. Pensé que tal vez era solo una fase, una rabieta adolescente que se le pasaría con el tiempo. Pero los meses se convirtieron en años. Supe que terminó la preparatoria y luego la universidad, aunque no porque me lo contara, sino porque tuve que pagar las matrículas. Me bloqueó en todas las redes sociales, no podía ver ni una sola foto suya. Ni siquiera me invitó a su graduación. Algunos amigos me decían que siguiera intentando, que no me rindiera. Pero cada mensaje, cada gesto, caía en el vacío.
El silencio dolía más de lo que puedo explicar. La niña que una vez corría hacia mí para que le curara una rodilla raspada, la que se reía de mis pésimas bromas de papá, había desaparecido. El divorcio fue duro, sí, pero perder a mi hija, eso fue lo que realmente me destrozó. Durante los primeros años después del divorcio, me hundí en la bebida. Me estaba destruyendo, y el doctor llegó a advertirme que mi hígado no aguantaría mucho más. En algún punto, decidí que no podía seguir así. Empecé a cuidarme, a ir al gimnasio, a comer mejor. Viajé un poco. Me reconstruí lo mejor que pude. Pasó una década. El trabajo se volvió mi refugio. Vivía tranquilo, pero solo. Hasta que, hace una semana, sonó mi teléfono. Un número desconocido. Contesté sin pensar demasiado. Papá, dijo una voz al otro lado, suave, casi dudando. Reconocí esa voz al instante. ¿Amber? Pregunté. Ella respondió que sí. Hubo un silencio largo, incómodo. Yo quería decir tantas cosas, pero tenía miedo de decir algo equivocado. Entonces, con naturalidad, dijo, voy a verte, ¿estarás libre el domingo? Me quedé congelado. ¿Estás ahí? Insistió. Le dije que sí, que claro. Entonces puedo ir, repitió. Las lágrimas me subieron a los ojos. Traté de que no se notara en mi voz cuando respondí, está bien. Perfecto, dijo, y colgó. He leído este tipo de historias en Reddit, donde hijos que desaparecieron por años vuelven justo cuando hay dinero de por medio. Así que, aunque parte de mí quería creer que esta vez era diferente, mi instinto me decía que algo no cuadraba. Esperé tanto tiempo por esa llamada, y cuando por fin llegó, no sentí alegría, sino sospecha. No puedo evitarlo. Una parte de mí aún la ama con todo lo que soy, pero otra parte, guarda resentimiento, heridas que nunca cerraron. Y ahí estoy, atrapado entre dos impulsos, el padre que quiere correr y abrazar a su hija, y el hombre herido que no quiere volver a sufrir. Cuando publiqué mi historia en línea, no esperaba tantas respuestas. Solo buscaba algo de validación, una voz que me dijera que no estaba loco. Mi instinto me gritaba que había algo raro en la repentina llamada de Amber. Aún así, mi deseo de verla fue más fuerte que mis dudas. Y como prometió, apareció el domingo. Era una mujer hermosa, segura, con una presencia que imponía. Pero al mirarla a los ojos, sentí algo, una sombra, un vacío. Entró en la casa y dijo con una sonrisa, Dios, no puedo creer que esté de vuelta aquí. Tengo tantos recuerdos lindos de esta casa. Caminó por cada rincón, evocando momentos de su infancia, como si nada hubiese pasado. Cuando Amber empezó a recorrer la casa, soltando frases como papá, ¿te acuerdas cómo solíamos jugar aquí? Sentí un nudo en la garganta. Cada palabra suya me golpeaba directo al corazón. Claro que me acordaba. Recordaba cada rincón, cada risa, cada momento. Esta casa guarda su infancia entera, y por eso mismo me costó tantos años poder caminar por ella sin sentir dolor. Me quedé ahí, sentado, con los ojos vidriosos, mientras ella iba de habitación en habitación, recordando cosas que creí que había olvidado. Era demasiado para mí. Luego se detuvo, se me acercó y me abrazó. No lo esperaba. Lloré, sin poder contenerme, quizás por primera vez en muchos años. Nos sentamos en la sala, el mismo lugar donde alguna vez le dijimos que su madre y yo nos separaríamos. Me temblaban las manos, pero traté de sonar tranquilo cuando le pregunté qué la había traído de vuelta después de tanto tiempo. Respiró hondo antes de responder. Bueno, ahora que estás envejeciendo, empezó, me preguntaba si ya hiciste tu testamento. Al principio no entendí. Creí que era una mala broma. Entonces añadió, estaba esperando que me contactaras sobre la herencia. Como no lo hiciste, pensé en recordártelo. Me quedé congelado. No supe si reír o llorar. ¿De qué herencia hablas?, le dije. Amber,
El testamento es algo que entra en juego después de que uno muere. Y como podrás notar, todavía estoy aquí, respirando. Ella se cruzó de brazos, levantó una ceja y dijo con cierta arrogancia, lo sé, papá. Ya no tengo 15 años. Vine para ahorrarte la molestia. Quiero decir, ¿cuál es el punto de complicarlo? Soy tu única hija, así que todo eventualmente será mío. Solo estoy diciendo que podrías transferirme parte ahora, mientras todavía puedo aprovecharlo. Me caso el próximo año. ¿Qué mejor forma de usar tu dinero que en la boda de tu hija? Se echó a reír y agregó con un tono burlón, no pareces tan viejo. Seguro vives otros 20 años más. No puedo esperar tanto tiempo. Mientras la escuchaba reír, sentí una punzada de decepción que me atravesó el pecho. Así que eso era todo. Esa era la razón por la que había vuelto. Le pregunté, tratando de mantener la calma, ¿en serio, Amber? ¿Eso es en lo que has estado pensando todo este tiempo? ¿Solo se trataba del dinero? Su mirada cambió de inmediato. Los ojos se le llenaron de rabia. ¿Por qué más crees que vendría? Me abandonaste, ¿recuerdas? Mi corazón se encogió. No te abandoné, respondí. Fuiste tú quien me apartó. Intenté muchas veces acercarme, escribirte, llamarte, pero tú me bloqueaste. Ella soltó un suspiro sarcástico y dijo, bueno, tal vez deberías haberlo intentado más. Ahí fue cuando todo se vino abajo. La conversación se transformó en una discusión cargada de todos los resentimientos que habíamos guardado durante 12 años. Amber me reprochó no haber luchado por ella, no haber mantenido la familia unida. Me culpó por el divorcio, por no haber hecho más. Le expliqué, con la voz quebrada, que mantener una relación requiere de 2 personas, y que su madre también quiso separarse. Pero ella seguía aferrada a la idea de que, como hombre, yo tenía la obligación de mantenernos juntos, sin importar el costo. Fue como hablar con una pared. Finalmente exploté. El divorcio no fue solo mi culpa, Amber, le grité. La gente comete errores, pero nunca dejé de amarte. Nunca dejé de ser tu padre. Me derrumbé frente a ella. Hubo un silencio largo, incómodo. Luego me miró fríamente y dijo, ¿recuerdas hace 12 años? Te rogué entre lágrimas que no te divorciaras, pero no me escuchaste. ¿Sabes cuánto sufrí por eso? No te importó entonces, así que no veo por qué debería importarte ahora. Y sí, estoy aquí por la herencia. Es lo que me corresponde por derecho. Sus palabras fueron como un golpe directo al estómago. No respondí. Ni siquiera recuerdo cuándo se levantó para irse. Solo noté el portazo y el eco del silencio después. Me quedé sentado, sin fuerzas, durante horas. Pasaron 2 días y aún me sentía vacío, agotado. No podía pensar con claridad. Me preguntaba si era normal sentirme así. Sabía que el divorcio había sido difícil para ella, pero ¿era realmente justo cargarme con toda la culpa? ¿De verdad creen que, solo por ser hombre, era mi responsabilidad mantener algo que ya estaba roto? Actualización 2. No puedo agradecer lo suficiente a la gente que me ha apoyado en este proceso. De verdad. Al principio dudaba de reunirme con Amber porque sabía que reviviría heridas que creí cerradas hace tiempo. Y tuve razón. Su visita me arrastró de vuelta al pasado, manipulando mis emociones con tanta precisión que por un momento llegué a pensar que tal vez todo se había sido mi culpa. Pero gracias a las palabras de otros padres que leyeron mi historia, logré ver las cosas con más claridad. Muchos me preguntaron si Amber había sido influenciada por su madre, y creo que sí. Siempre me culpó porque, en su mente, como hombre, debía haber mantenido a la familia unida, sin importar nada. Mi exesposa era ama de casa y siempre fue más cercana a Amber. Vivió con ella hasta que se fue a la universidad. Y sí, yo cubrí todo, la manutención, los gastos, la universidad. Hice lo que pude, lo que cualquier padre decente haría. Pero aún así, ella seguía viéndome como el villano.
Mis amigos me dicen que no muchos padres pagan la educación universitaria de sus hijos. Tal vez tengan razón. Pero lo hice porque pensé que era mi deber, no una forma de comprar su cariño. En fin, volviendo a la actualización, después de aquella discusión, Amber volvió a llamarme. No quería contestar, pero el teléfono no dejaba de sonar. Finalmente lo hice. Su voz sonaba más calmada. Dijo que quería disculparse por cómo había terminado nuestra conversación. Afirmó que, entre la emoción del reencuentro, había olvidado decirme lo más importante. ¿Lo más importante?, le pregunté. Sí, respondió riendo suavemente. Me voy a casar el próximo año. Se detuvo, esperando mi reacción. Pero me quedé callado. Entonces añadió, ¿no te alegras? Tu pequeña princesa se va a casar. Le respondí con calma, sí, mencionaste eso, Amber. Dijiste que querías usar mi dinero para pagar tu boda, ¿no es así? Pero ella simplemente lo ignoró y continuó hablando, como si no hubiera oído una palabra. Si estás dispuesto a trabajar en nuestra relación padre-hija, dijo con un aire calculado, tal vez te invite a la boda. Incluso podría dejarte llevarme al altar, ¿no sería lindo? No voy a mentir, intenté mantenerme firme, sin dejar que me manipulara. Pero cuando escuché esas palabras, tal vez te invite a la boda, me dolió. Las lágrimas se me asomaron, no por la emoción de su propuesta, sino por lo que realmente significaban, que solo me consideraría digno de estar allí si le daba lo que quería. El mensaje era claro. No había ternura ni redención en sus palabras, solo una condición disfrazada de afecto. Cuando colgó, después de soltar la fecha de la boda, me quedé sentado en silencio, perdido en mis pensamientos. No escuché ni la mitad de lo que dijo. Y entonces lo decidí. Si ella quería hablar de testamentos, lo haríamos en serio. Llamé a un abogado y comencé a redactar el mío. Hasta ese momento, nunca había tenido uno. Tengo algunas propiedades, la casa donde vivo, un negocio que me ha ido bien y unas inversiones fuera de la ciudad, así que pensé que era hora de poner mis asuntos en orden. Un par de semanas después, Amber volvió a llamar. Esta vez yo estaba listo. ¿Hiciste lo necesario?, preguntó con un tono que solo puedo describir como arrogante. Le respondí, sí, está en proceso. Entonces, ¿por qué tu abogado no me ha avisado de que ya me transferiste tus bienes?, insistió. Me reí un poco y contesté, como te dije, sigue en proceso. Pero si quieres, puedes venir el próximo fin de semana a revisar los documentos tú misma. De inmediato su tono cambió. Ay, papá, te amo, dijo con una dulzura tan falsa que casi me hizo reír. Iré, y de paso te presento a mi prometido. Era como si me estuviera lanzando migajas, esperando que corriera detrás. Pero acepté. Y así, llegó el día. Ayer vino. Entró a la casa como si fuera suya y se dejó caer en el sofá, sonriendo. Dios, este sillón me da la misma sensación de comodidad que cuando era niña, dijo, estirándose con total confianza. Yo sonreí, sin decir mucho, y le pasé el testamento. ¿Este es el documento de transferencia?, preguntó, emocionada. Le pedí que lo abriera y lo leyera. Empezó a hacerlo en voz alta, con entusiasmo, hasta que llegó a la parte que decía que todas mis propiedades y fondos irían a caridad. De inmediato cambió su expresión. ¿Qué demonios, papá, vas a dar todo tu dinero a mendigos? Tal vez sí, le contesté tranquilo. Y por cierto, gracias por motivarme a hacer mi testamento. Si hubiera muerto sin uno, todo habría ido directo a un mendigo. Hice una pausa y añadí con sarcasmo, me refiero a ti, por si no lo entendiste. Su rostro se llenó de furia. Me llamó cruel, tóxico, y empezó a repetir los mismos viejos reproches. Dijo que por esa actitud su madre me había detestado, que era mi culpa que su infancia fuera tan traumática, que yo le debía esa herencia por todo el sufrimiento que había causado. La dejé hablar. Cuando terminó, le respondí con calma, ¿sabes? Esa caridad ayuda a personas sin hogar. Tal vez puedas inscribirte.
Ese día no me contuve. Estaba harto. Ella murmuró insultos por lo bajo mientras se marchaba, y sinceramente, no me habría sorprendido si los hubiera gritado. Ya no reconocía a la persona que tenía frente a mí. No era la niña que crié. Era como hablar con una completa extraña. Y antes de que me pregunten, no, nunca volví a casarme. Después de un divorcio tan amargo, no tuve el valor de intentarlo de nuevo. Tuve algunas relaciones casuales, sí, pero nada serio. No estaba preparado para abrirme otra vez. Creí que ya había cerrado ese capítulo de mi vida. Pero la verdad es que no lo había hecho. Amber reapareciendo solo me lo confirmó. Aunque su regreso fue doloroso, al menos algo bueno salió de todo esto. Primero, hice mi testamento, si algo me pasaba, no quería que todo fuera a parar a las manos equivocadas. Y segundo, finalmente tuve cierre. Pude soltar años de culpa y resentimiento. Me siento más liviano, más libre. Y lo digo con total honestidad, a veces la familia puede hacer más daño que bien. Actualización 3. Hoy me llamó mi exesposa. Estaba furiosa, pero fingía hablar con calma. Dijo que había sido demasiado duro con Amber, que todavía era una niña cuando nos separamos y que todo eso afectó su salud mental. Le respondí, estoy de acuerdo, fue duro para ella. Pero vivía contigo, ¿por qué no la llevaste a terapia? Guardó silencio. Insistió en que debía perdonarla, que al final sigue siendo mi hija. Yo le contesté, ha sido mi hija durante 27 años. ¿Por qué no le enseñaste antes que debía reconciliarse con su padre? En lugar de eso, la dejaste odiarme. Tal vez incluso la manipulaste para que lo hiciera. Juró que jamás habló mal de mí delante de ella, que Amber tenía su propia opinión. Pero también dijo, sin dudar, que yo fui la causa del divorcio. Y tú no la corregiste, ¿verdad?, le dije. La dejaste creerlo porque te convenía. Ella negó todo, me acusó de estar diciendo tonterías. Su voz seguía tranquila, pero el enojo se notaba. Y, como siempre, intentó manipularme. Todo giraba en torno al mismo tema, el dinero. Incluso trató de hacerme sentir culpable por donar mis bienes. ¿Cómo puedes regalar el dinero que te tomó toda una vida ganar?, me reclamó. Le respondí, es mejor que lo tenga una organización benéfica que tu hija tóxica. Y en ese momento me di cuenta, madre e hija son dos caras de la misma moneda. Estoy casi seguro de que fue ella quien empujó a Amber a volver solo para sacarme dinero. Esa mujer nunca estuvo satisfecha con la pensión alimenticia que recibió. Le dije que el testamento solo aplica cuando muera, y que mientras tanto pienso disfrutar mi dinero. Si queda algo para donar, bien. Pero, honestamente, me siento en paz sabiendo que ni una de ellas verá un centavo. Ella perdió la compostura. Me llamó enfermo. Tal vez, le dije, pero parece que las mujeres guapas tienen el poder de curarme. Sabía que la frase la heriría. La dije a propósito. Así que, ya sabes, que te jodan tú y tu hija narcisista. Porque esa Amber ya no es mi hija. La perdí contigo hace 12 años. Y aunque suene cruel, lo dije sin remordimiento. Fue mi forma de cerrar ese capítulo para siempre. No tengo intención de ser uno de esos hombres que mantienen chicas jóvenes. Sin embargo, ahora estoy pensando en buscar una relación significativa y darle al amor una segunda oportunidad. Actualización 4. Nuevamente por aquí, ya que mientras tenga material para actualizar de mi ex y de Amber seguiré viniendo por estos lados. Y esta vez todos debemos agradecerle a Amber. Así que digan gracias Amber en los comentarios de esta publicación de Reddit. Porque es la que finalmente confirmó mis sospechas sobre mi ex. Y es que realmente ella le estaba llenando su cabeza en contra mío cuando nos divorciamos. Para empezar con la actualización, tengo que decir que Amber apareció en la puerta de mi casa. Su excusa para dejarla entrar es que me iba a contar justamente por qué creía que era mi culpa el divorcio. Como no tenía otra cosa que hacer esa tarde de sábado, y quería al menos saber la verdad, la dejé entrar.
no los voy a aburrir mucho con su pobre intento de querer aparentar ser mi hija nuevamente. Pero lo importante es que dijo que, antes de que la sentáramos para contarles sobre nuestro divorcio, su madre le había estado hablando mal de mí. Que yo la trataba mal, que probablemente la engañaba y eso. Básicamente, me pintó como el villano en todo esto. Incluso cuando Amber se fue a vivir con ella, aún continuaba alimentándola con todas esas cosas. Lo cual no es cierto, porque hasta lo que yo sabía el divorcio había terminado de manera amistosa. Las razones eran que ya no nos amábamos y la relación se había desgastado. Luego, cuando terminó, me dijo lo apenada que estaba. Y cuando descubrió que no había sido así quería pedirme disculpas y recomponer nuestra relación. Por lo que no tuve más remedio que perdonar a mi hija y recibirla con los brazos abiertos. Incluso voy a cambiar mi testamento para dejarle todo a ella. Y si puedo, trabajaré hasta que cumpla 83 años, así puedo dejarle más dinero aún. Como notarás, estoy siendo sarcástico, ya que mi respuesta fue un simple agradecimiento por contar la verdad. Aunque ahora ya no sé qué es verdad y qué no, pero que eso que me dijo no iba a solucionar nada. Es decir, no quita que nunca me creyó a mí. E incluso puede estar diciendo todo esto ahora, no porque lo sienta, sino porque quiere mi dinero. Y algo de razón tenía, porque luego de lo que me dijo. Básicamente me volvió a repetir que ahora podíamos ser padre e hija, y que todavía estaba invitado a su boda. Le pregunté si su novio sabía de todo esto, y ella me dijo que no. Lo cual me hace pensar que ese pobre chico no sabe en la boca del lobo en donde se está metiendo. Pero no voy a contactarlo y advertirle. Creo que él mismo debería darse cuenta de la clase de persona con la que se está casando. Debería haber señales, ¿no? De todas formas, la tarde terminó cuando le pedí que se fuera de mi casa, porque no había nada más que pudiéramos hablar. Ella me preguntó si lo pensaría y le dije que no. Por lo que han dicho muchos en los comentarios, es probable que continúen intentándolo. Pero al menos que se vuelvan violentas, no creo que involucre a la policía. Y sí, están bloqueadas, solamente pueden aparecerse en mi casa, pero no es que me molesten. Simplemente puedo ignorarlas o llamar a la policía, como dije.